Bueno, ¿arrancamos? Dale. Pone a grabar. Estamos con una nueva entrega de DLR Político desde la redacción y es un poco urgente porque ayer hubo un hecho destacable que fue la clase magistral que dio Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Argentina, en donde todos esperaban tal vez que se lance y la realidad es que ratificó o volvió a decir una vez más de que su tiempo, la política electoral al menos, pareciera estar concluido con esta vicepresidencia. Lo tengo a Damián Schwarzen, que es el que lidera un poco la idea de DLR político. Así que, Dami, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ezequiel, ¿todo bien? Y como ya se sumó la vez pasada, la tenemos a nuestra politóloga y subeditora de Rosario 3, Soledad Mazín. Sole. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Acá un poco con la brújula desmagnetizada después del, del discurso de Cristina, pero en realidad ¿Pero de la por qué clase desmagnetizada? porque ¿Qué pasó que te sorprendiera? Porque, eh, digo, que se lanzara como candidata, nadie lo esperaba en realidad. En todo caso, hay muchos que lo desean, y lo deseaban y se lo pedían. Pero el escenario sí daba para pensar, para entusiasmar a algunos. Me parece que jugó con eso, porque el teatro, el Coliseo, el Argentino de La Plata. el Argentino de La Plata, perdón, está muy vinculado a la historia del kirchnerismo y a la génesis, y la propuesta también de su clase magistral estaba relacionado con los 20 años de aquel triunfo electoral de Néstor Kirchner. Entonces había como guiños para esa tropa que la quiere candidata e incluso al inicio de su clase magistral, ella cuando se enfrenta a ese auditorio dice, bueno, esto me parece que es algo más que una clase. Después empieza a bajarle el tono y dice, bueno, no se aten los ruleros, yo ya lo di todo, etcétera, etcétera. Pero al principio, para el que estaba entusiasmado y asistió a ese encuentro, a ese cónclave, quizás sí estaba expectante de otra cosa. Yo en lo personal no pensaba yo que en lo lo iba a hacer, ¿eh? personal no, y además había leído bastantes análisis previos que marcaban que no. Sí, en eso Primero, coincido. que ni ella quiere jugar, que es algo que de alguna forma reafirmó, y que si en todo caso, si decidiera jugar de alguna manera, por ejemplo, no necesariamente como candidata a presidente, por ejemplo, como candidata a senadora de la provincia de Buenos Aires, no lo va a hacer hasta que esté más cerca del cierre de lista. yo tampoco esperaba que se defina como candidata a presidenta, pero sí tal vez esperaba escuchar algo un poco diferente a lo que venía hablando en las últimas exposiciones. Creo que giró sobre los mismos ejes que son los que ella le viene preocupando desde hace ya mucho tiempo, que es el acuerdo con el FMI, los 45.000 millones de superávit que tuvo la Argentina y que afirma se fueron malgastados en particular por la gestión del Banco Central. Esperaba como definiciones más claras tal vez sobre un posible candidato. Me pareció interesante lo que dijo sobre que el proyecto pareciera que sea el candidato, volviendo a una lógica de 2015, cuando el candidato era el proyecto. Y sí me pareció muy interesante la autocrítica de esto de ir a una elección sin un programa de gobierno. ¿Ustedes cómo lo analizaron? Damián, vos primero. Primero, para mí sí tuvo ingredientes políticos interesantes el discurso y novedosos. Por un lado, el eje en la dolarización, en de alguna forma repudiar y explicar con mucha claridad de dónde viene de la dolarización y por qué no es viable. Comparando la convertibilidad con la dolarización que plantea Milei. Exactamente. Entonces, por un lado, por el lado económico, ahí. Eso la llevó a una definición política, una definición de estrategia política, que es marcar a Milei como principal adversario y ya no a Juntos por el Cambio o a los candidatos de Juntos por el Cambio. A Macri me parece que ni lo nombró. Macri, que siempre ha sido digamos, el cuco a quien atacar, ni lo nombró, sino que hoy el nuevo, digamos, un discurso siempre se construye a favor de determinadas cosas, un discurso político, y contra algunas cosas. Claramente el contra qué fue contra Milei en este discurso.
eso agrega una novedad interesante que me parece que después podemos desgranar. Y lo último también me parece que, si bien no nombró a Alberto, también fue de alguna forma novedosa lo que habló hacia la interna del peronismo. Porque sin, o sea, de alguna forma elíptica, por decirlo de alguna manera, hizo un llamado a la unidad. Es decir, a terminar con la interna que ella misma protagonizó muy fuertemente, minando el poder de Alberto Fernández. Sole, ¿cómo Sí. analizás esto que recién acaba de comentar Damián respecto de subir al ring a Milei, teniendo en consideración lo que significó subir al ring en su momento a Macri, ¿no? Y cómo Sí, eso sí, derivó sí. en 2015. Bueno, justamente cuando la escuchaba pensaba mucho en eso. La construcción de un discurso político, como bien decía Damián, tiene que ver con a quién le estoy hablando y contra quién le estoy hablando, y en ese sentido también cómo me defino yo y cómo defino al otro. En 2015 el cuco, como decía Damián, era el macrismo, era la derecha, pero ella lo convirtió en el cuco. Y ahora ella está convirtiendo a Milei en el cuco, y eso me parece, mm, no sé si temeraria es la palabra. Es fácil pegarle a Milei, es fácil polarizar con Milei e identificarte en contra de Milei. Ahora, lo que me parece peligroso es, bueno, dos cosas. Por empezar, si ella está hablando tanto de Milei, es que claramente a Milei le debe estar yendo bien. Y eso a mí en términos personales me resulta preocupante. Pero si seguimos hablando tanto de Milei y con el antecedente de haber construido un cuco en 2015, quizás lo que estamos generando es un fortalecimiento de ese cuco. Entonces, y por ende, de aumentar sus chances electorales en este año. Yo creo que Milei debe haber saltado en una pata. Es Sí, decir, porque absolutamente. que ella le haya dado esa centralidad en su discurso le debe haber producido mucha satisfacción a Milei. Y no por una cuestión de ego, sino que, bueno, lo venimos diciendo, las identidades políticas hoy en la Argentina se definen más por lo anti que por lo a favor, digamos. Y el antikirchnerismo y el anticristinismo es una expresión política muy numerosa, mayoritaria, y que de alguna forma va a ser la que va a definir las elecciones de este año, o que puede llegar a definir las elecciones de este año. Entonces, que el kirchnerismo lo ponga a Milei en ese lugar, en un lugar le sube las acciones ante ese electorado, ese electorado anti-K que se presume mayoría y que, al revés, Juntos por el Cambio quiere capitalizar. ¿Por qué Cristina hace eso? Porque Cristina obviamente es consciente de que si ella sube a alguien al ring, todos los que están contra ella pueden mirar con simpatía a ese fighter que ella pone enfrente. Bueno, me parece que lo hace por un lado porque el escenario es diferente al del 2015. Sí. Hoy estamos hablando de un escenario de tercios, y en ese escenario de tercios ella cree que le conviene que Milei se fortalezca para reducir las chances de Juntos por el Cambio, o también porque ella tiene que disputar con él la entrada al balotaje. Es decir, porque el peronismo tiene que disputar con Milei la entrada a un balotaje, porque las elecciones de este año se van a definir sí o sí por balotaje. Sí, sin lugar a dudas, creo que Milei es el personaje central, y ya también lo veíamos con las elecciones en Chubut y en Río Negro, el buen desempeño que tuvieron sus candidatos, que quedaron cuartos en ambas provincias, lo que ambos alcanzaron casi el 10% de los votos, lo que significa aproximadamente la mitad de la intención de voto a nivel nacional de Milei. Digo, son números que están indicando, están señalando algo. Ahora pienso respecto a esto de la definición siempre en contra y anti-kirchnerista, bueno, esta polarización a la que estamos acostumbrados en la Argentina. En un escenario en el cual, si Milei llegara a ganar, muy hipotético, no sé si tan hipotético, me parece que también la figura de Milei puede generar lo que ocurrió en Brasil con el propio Bolsonaro, donde el resto de la supuesta casta, entre comillas, de alguna forma se unificó en contra de ese cuco, en este caso Milei. Habría que ver si esa reorganización en este hipotético escenario puede darse. ¿Ven realmente que esa polarización que plantea Cristina se esté dando en la sociedad, que la sociedad esté buscando un escenario de polarización? Eso por un lado. Y segundo, ¿tuvieron la misma sensación que tuve yo, que es que Cristina evita hacerse cargo
del gobierno que integra como vicepresidenta, todo el tiempo se pone a ella afuera, habla siempre de los 3 gobiernos, digamos, que fueron el de Néstor y los 2 de ella. ¿Tienen esta misma sensación que yo o estoy siendo muy malo con mi análisis en contra de lo que expresa Cristina? Claramente Cristina se pone afuera del gobierno, digamos, lo viene haciendo desde el 2021 para acá, por lo menos cada vez que habla, ella y la Cámpora, su hijo también, se ponen afuera del gobierno. Y eso te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque me parece que le quita peso al discurso que ella tiene plantearse afuera cuando está dentro. Digo, ¿qué legitimidad te da decir determinadas cuestiones cuando no reconoces tu propia participación en este gobierno que a todas luces de que en lo económico le ha costado muchísimo, más allá de que haya números de empleo importantes, digamos? Yo no sé si le quita peso a su Ujú. discurso, lo que sí es claro que eso fragmenta al peronismo y que el peronismo está en retroceso por la mala gestión de gobierno de Alberto Fernández y que además tiene que superar esta fragmentación para poder armar una propuesta electoral competitiva, que es algo que le está costando mucho, mucho y realmente le va a costar mucho al punto que, un poco lo decíamos antes, digamos, quizás este ataque a Milei también es porque Milei empieza a crecer en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde el kirchnerismo entiende que tiene que ser fuerte, porque empieza a aparecer en las encuestas un fenómeno que es, hay gente que dice, no va de candidata a Cristina, lo voy a votar a Milei, si no va de candidata a ¿Qué era lo que Cristina. pasaba con Bolsonaro, con lulistas, digamos, Exactamente, en Brasil? tal cual, es decir, había gente que decía, bueno, no va Lula, lo voto a Bolsonaro. Lo mismo empieza a pasar en La Matanza, por ejemplo, y eso se está empezando a ver en algunas encuestas. Por lo tanto, también Cristina, que le preocupa mucho conservar el poder en la provincia de Buenos Aires, busca atacar eso. Y por otro lado, digamos, la cuestión con Milei también puede tener que ver con una cosa, a veces, es decir, esta cuestión que ustedes decían al principio, ¿no? Generarlo como enemigo puede producir algo parecido a lo que pasó con Macri. Era el enemigo deseado Ujú. durante los gobiernos kirchneristas y ese lugar es lo que le permitió ser presidente en 2015 y ser el líder de la coalición que ahora aparece con mayores chances de volver al gobierno. Bueno, la posibilidad de que eso pase con Bolsonaro, si el kirchnerismo lo pone Con como Milei, enemigo, con con Milei. Milei, perdón, que pase con Milei, si el kirchnerismo lo pone como enemigo, es bastante cierta. Pero quizás porque al kirchnerismo le resulta cómodo pensar que si no gana, si el peronismo no tiene chance de ganar, sea mejor que gane un Milei, que no tiene estructura, que no va a Ujú. tener legisladores, que tiene propuestas que son absolutamente estrambóticas Sí, y que constitucionalmente no se pueden llevar a cabo sin una y reforma. que por lo tanto puede pasar lo mismo que pasó con Bolsonaro, es decir, que bueno, sea un periodo de gobierno, digamos, solo un periodo de gobierno, mientras que si gana Juntos por el Cambio ya tiene su propia experiencia de fracaso en el Ujú. gobierno, de la cual se supone que debe haber aprendido algo, y además tiene una estructura nacional a partir de contar adentro con el radicalismo, más una cantidad de dirigentes con peso específico propio, como para pensar que puede armar una gestión de gobierno más sólida que la que puede armar Milei. Por lo tanto, puede ser más deseable para la líder del peronismo, que es Ujú. Cristina, un gobierno de Milei que de Juntos por el Cambio. Por otro lado, también me parece que una cosa que está pasando es esta, digamos. Es los discursos que más se escuchan son los discursos extremos. Milei, de hecho, consigue esto, que Cristina hable de la dolarización y que la clase política en general esté hablando de su agenda. Es decir, los discursos más extremos son los que, los que ganan lugar en la agenda. Por eso también le va aparentemente mejor a Bullrich que a Rodríguez Larreta. Pero a la hora de votar, quizás la moderación sí tenga lugar. A la hora de poner el voto, ese voto emocional que es hoy el que señalan las encuestas a Milei, porque es el voto anticasta, el voto de castigo a la política, Ujú. quizás pueda retirarse porque, bueno, va a tener la posibilidad, si aparece la posibilidad cierta de ser gobierno en un balotaje, pero vamos a poner a este tipo que dice que hay que dolarizar, que hay que
liberar el uso de armas o que se puede armar un mercado de compra y venta de órganos. Bueno, la verdad es que en las encuestas también aparece que hay un rechazo mayoritario a todas esas propuestas. Entonces, hay que ver si también no es una elección de ese enemigo, porque a ese enemigo es al que sí le puede ganar el peronismo en el balotaje, mientras que a Juntos por el Cambio no hay posibilidad que el peronismo le gane en un balotaje. Soledad, las dos mismas preguntas. ¿Vos qué sensaciones tenés o qué análisis haces? Bueno, evitar hacerse cargo, sí, coincido. Ella de alguna forma se aleja, no me parece que mellen su legitimidad, pero lo que sí noté en el discurso de ayer es que si bien sigue con esta lógica de estar dentro del gobierno, ser como la fiscal del gobierno, como La era Carrió. La Carrió del albertismo de alguna forma adentro, pero criticando, destacó algunos funcionarios y algunas políticas de gobierno porque lo hizo al reivindicar a Sergio Massa, al ministro de Economía, en el medio de un tembladeral cambiario que fue absoluto. Lo bancó, lo mencionó con el nombre de pila, y estamos hablando de una persona que en su momento generaba mucha urticaria dentro del kirchnerismo y que seguramente lo sigue generando y que es difícil de comprar para los sectores más duros. Pero sin embargo, la propia jefa lo está bancando con las intervenciones que hizo en contra del Fondo Monetario Internacional para aplacar un poco el dólar blue, la escalada del dólar blue, con el swap con China, dos medidas de gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, de un ministro de Alberto Fernández, y de alguna forma me parece que ahí se está haciendo muy, entre comillas, cargo de formar parte de esa coalición de gobierno. Eso por un lado. Después, Milei me parece que también coincido con el análisis de Damián. Lo que pienso es que, de nuevo, volviendo a estos escenarios absolutamente hipotéticos, si se diera una victoria de Milei, también la gran diferencia con Juntos por el Cambio sería las condiciones materiales de vida en las cuales sumergiría en las políticas de Milei al pueblo argentino. Y eso de alguna forma creo que también va a generar una repercusión en la política, porque lo que decía un poco antes, va a generar que la casta se una en contra de este cuco y va a generar también la adhesión del pueblo, porque si pensamos que si dolarizamos la economía, quien gana hoy 100.000 lucas, 100.000 pesos de sueldo va a empezar a ganar 100.000 dólares por mes, estamos absolutamente todos locos. Pero lamentablemente hay mucha gente que de verdad lo cree. Y eso creo que también me resulta preocupante y un indicador que no estamos viendo o que no nos estamos haciendo cargo de explicar algunas cosas. Estuvo bueno entonces que Cristina ayer lo haya explicado. Exactamente. Escuela justicialista para formación de cuadros peronistas. Ese fue un pequeño palo, por ahí estoy forzando la lectura, pero lo hago y se las tiro a ustedes para que de última me corrijan y me pongan en otra vereda. Me pareció un palo de la cámpora. A la cámpora. Sí, me pareció que tiene una relación directa con que ve Cristina una falta de cuadros políticos y técnicos con la capacidad como para llevar adelante la gestión. Y que me da la sensación que eso está relacionado, por eso es forzado desde mi parte tal vez, que está muy relacionado con la idea de el bastón de mariscal, ¿no? Y cómo no ve en aquellos jóvenes que hoy son personas de arriba de 40 años, que están entre los 40 y los 45 años, que son los jóvenes del principio del kirchnerismo, un recambio. ¿Soy muy malo? ¿Estoy forzando la lectura? Cuadro, me parece que Guado de Pedro es un cuadro y viene de ese lugar. Sí, uno solo, es verdad. Me parece que antes de la presentación de Cristina en el teatro, en su clase magistral, es como que había dos posibilidades. Este clamor justamente de estos cuadros de 40, 50 años que finalmente no terminan de ser cuadros, pidiéndole, acobachándose debajo de su pollera y ella un poco harta también de esa situación. Me parece que también, por otro lado, su presencia es tan fuerte que genera una anulación. No sé si están viendo Succession, la famosa serie de HBO, se las recomiendo mucho. De una forma, esa presencia es muy equiparable a la del magnate Logan Roy, que, bueno, básicamente la trama va por la sucesión, la herencia de una empresa multimillonaria y hay que ver a cuál de los 4 hijos se la delega. Pero, por supuesto, el tipo da pistas, es muy manipulador, etcétera, etcétera.
Porque Y en realidad no quiere soltar el porque en poder. realidad, claro, eso es lo que iba, en realidad no quiere soltar el poder y su presencia es tan fuerte que los otros, si bien con sus falencias, son de alguna forma competentes, pero los anula absolutamente. Vos ves que suceda eso con Cristina, por el análisis, Me digo. parece sí que algo de eso pasa. Sí, Sí, Damián, no, me parece interesante lo que dice Sole. Es decir, fíjate cómo a Juntos por el Cambio le sobran los candidatos a presidente y que se le paran de mano al al jefe. claro, se jefe, le animan, a ella no. mientras que en el peronismo resulta, es decir, el kirchnerismo no pudo generar dirigencia que pudiera hacer el recambio propio, al punto que en el 2015 tuvieron que ir de candidato a Daniel Scioli, y ahora el candidato de Cristina es Massa, es decir, ninguno propio. Entonces, bueno, la verdad que está buenísima esa lectura que hace Sole para entender por qué ni Néstor ni Cristina nos dejaron verdaderos herederos políticos a quienes podamos decir, bueno, este es el candidato y no el candidato es el proyecto. ¿Ves lo mismo? Sí, la pregunta que me queda retumbando un poco es si es posible o si estamos a tiempo de generar cuadros políticos. ¿Turismo o en general? No, estamos hablando siempre Mm. dentro del justicialismo, del movimiento peronista. Del kirchnerismo, bueno, me parece que ya estamos un poco tarde. Y la escuela justicialista Néstor Kirchner, también yo la escuchaba cuando se anunciaba, es un poco también el Instituto Patria, eso ya existe. Sí, Entonces, ¿qué es lo nuevo que estamos presentando? Y también el pedido por un programa, ya también lo había hecho por un programa que unifique criterios, un programa de gobierno. Es un poco el discurso de Máximo Kirchner, que lo reiteró el domingo pasado, pero por otro lado son discursos que se reiteran y hay que ver no solo lo que se dice, sino lo que se hace. Ustedes hicieron la misma lectura que tal vez muchos analistas hoy en día de que el designado para conducir esta nueva etapa del peronismo es Massa, o les dejó una sensación más abierta. A mí en lo particular yo no lo vi tan claro como hoy lo leí en muchos diarios. o sea, el designado de ella es más. Para vos es clarísimo. Sí, pero Massa depende de otras cosas, no solo de la designación de ella, depende de la marcha de la economía en gran parte. Es decir, si por ejemplo ahora se frena un poco lo de la corrida al dólar. Si esto se hace más o menos perdurable, Massa es un candidato de unidad posible para el peronismo, el único. Es el único candidato de unidad posible. Sí, coincido, me parece que también ella lo está respaldando y lo respaldó. Y por otro lado, volviendo dentro del mismo tema, pero volviendo a lo que señalaba Damián antes sobre los discursos extremos que se están dando en esta pre-campaña, porque todavía no se lanzó oficialmente, pero bueno, ya estamos calentando motores. Sí me parece que Massa es el único que dentro de las distintas propuestas es no solo el que puede mostrar más allá de sus falencias, pero no digo falencias, sino que bueno, hay cosas que también se le escapan a la propia capacidad e intenciones y demás. Pero me parece que es el único que puede mostrar capacidad de gestión, pragmatismo y un mensaje optimista, porque estamos ante discursos que son absolutamente desoladores, entonces todas las campañas o todas las propuestas, más que justamente hacer propuestas a futuro, están planteando que el presente es un desastre, cuando en realidad se podría hacer, como lo estuvo haciendo Massa, incluso desde el primer día que asumió el Ministerio de Economía, plantear que la Argentina tiene muchas posibilidades para crecer, que lo que hay que hacer es atravesar esta tormenta que es tremenda, no lo vamos a negar, pero que hay que atravesarla y que después adelante tenemos la posibilidad de, ni más ni menos, la soberanía energética. Sí, para mí por eso también tiene que ver con que Cristina haya elegido a Milei como Claro. adversario. Porque hay una lectura que es clara, digamos, la tormenta es ahora. Probablemente la próxima gestión ya se encuentre con esto que dice Sole, que es tan fundamental de la soberanía energética, que lo que implica es que vengan los dólares que hoy Claro. faltan Y para también sostener la economía. el término de la sequía. Estamos ante Y una el término de la sequía, sequía, por eso. soberanía energética, Entonces, se termina la sequía, con lo entran los cual dólares. entran los dólares, con lo cual se supone que la próxima gestión va a tener un colchón económico que no tiene esta ni han tenido las anteriores. Por lo tanto, esta es decir, la gestión que venga, si es una gestión inteligente y razonable, es para quedarse 8 años. Tiene un escenario favorable para quedarse 8 años. Bueno, entonces mejor que no sea quienes pueden llevar adelante una gestión, eso, ¿no? Razonable, y perdurable, con estructuras
de políticas de sostén. El otro día me contaba alguien cercano que tuvo una conversación en off con un dirigente importante del Frente de Todos, del ámbito legislativo, que le comentaba que él lo que estaba viendo era una derechización, inclusive en cuadros propios del peronismo, que antes estaban más en una posición más de centro o progresista, en relación con esto último que ustedes dos acaban de decir. Por eso se me vino a la mente, que Ujú. es, gane o pierda el peronismo, el próximo gobierno va a tener esa discusión de a quién le asigna el litio, a quién le asigna el hidrógeno verde, a quién le asigna parte de la planta de GNL que va a transformar en gas licuado para poder exportar lo que venga del gasoducto Néstor Kirchner. Y hago esta vuelta para justamente decir que Massa tal vez represente a ese nuevo poder más de derecha dentro del peronismo que de perder se quedaría con el control del aparato peronista, por así decirlo, y podría negociar, en caso de que gane Juntos por el Cambio, en una medida con fuerza, cuáles serían los próximos 20 años de la Argentina como mínimo. Es muy interesante esa reflexión. Yo creo que hay que ver, es decir, el gobierno que venga va a necesitar construir acuerdos para poder llevar adelante El 70% de que habla claro, tal el vez 70%, hay construir la el reta, ¿no? 70%, y esto de hecho en Juntos por el Cambio ya se discute. Es decir, si estos acuerdos se van a buscar como hizo Macri en su momento con Massa, o se van a buscar con Milei. Y en principio Massa es un posible aliado razonable para la etapa que viene. Sole, me quiero meter un ratito antes de cerrar con Santa Fe. Ujú. Se acaba de presentar el Frente de Frentes, 11 partidos que van a ir a disputarle la gobernación al peronismo de 10, la coalición cívica está afuera. 10. Sí. 10 partidos. 10, listo, redondo. ¿Qué te diría como en el fútbol? Sensaciones, Soledad. Uy, sensaciones. Yo creo que ningún libro ni manual de ciencia política me ha preparado para analizar esto. Por fuera de decir, y va a sonar fuerte, pero acá es como que tengo que coincidir un poco con la propuesta de mi ley. Parecen juntos por el cargo de verdad, porque se juntan, hay muchas fuerzas políticas que históricamente estuvieron en las antípodas y ahora están todos juntos y me genera mucha expectativa saber cómo se van a explicar ellos mismos. Eso todavía no ha ocurrido, si bien el Frente de Frente se ha presentado, e incluso con cierta incomodidad, en Callastá señalaban que las caras eran, bueno, Las fotos son notorias, las las notorias caras son, de claro, traste. y bueno, sí. El otro día, en una charla más con Damián en privado, yo le decía que tal vez termine generándose algo similar a lo que fue el Frente de Todos a nivel nacional, con internas a diestra y siniestra, producto de la cantidad de partidos y la cantidad de personalidades fuertes Sí. que hay ahí adentro. Vos, Damián, como que no veías lo mismo que yo, y me interesa si podés profundizar un toque en eso, si tenés ganas. Y si No, no, preguntarte directamente por el lanzamiento de Puyaro, que también me interesaba tu opinión sobre eso. a ver, yo no digo que eso no pueda pasar. Lo que digo es que lo que pasó en el Frente de Todos es muy particular. Claro. Es decir, porque el Ujú. Frente de Todos es el peronismo, digamos, el peronismo reunido. Partido de poder, digo, ¿qué te pasó? Entonces, digamos, me parece que de lo que se trató muy fuerte fue una lucha de egos. Es decir, en gran parte del problema tuvo que ver con una lucha de egos. En cambio, no creo que lo que pueda pasar en el experimento del frente de frente vaya a haber el problema vaya a ser una lucha de egos, pero sí puede pasar que según quien gobierne, parte de los que son de los que forman esa alianza terminen definiendo cuestiones en contra. Tampoco tengo claro cómo se va a repartir el poder. Es Ujú. decir, si gana cualquiera de los candidatos o candidatas a gobernador de ese sector, si va a lotear ministerios como de hecho hizo Perotti también al principio de su gestión con los distintos sectores del peronismo. No lo tengo claro, es decir, no tengo claro qué puede pasar. Las experiencias de gobierno de coalición a nivel nacional
no han sido buenas. A nivel provincial, la experiencia del Frente Progresista es una experiencia Exitosa. de gobierno de coalición. No sé si exitosa, No, porque digo exitosa a la hora de gobernar, digo de gestionar. Después tal vez los sí, resultados pero pueden ser más fíjate de... que pudo gestionar porque pero en realidad no loteó el poder. El claro. socialismo asumió el liderazgo de esa coalición y de alguna forma, digamos, fue el que marcó la política. Quizás pueda pasar lo mismo, es decir, si gana Puyaro, sea Puyaro el que marque la línea política y el socialismo quede en un lugar más marginal, como le pasó al radicalismo en el En ese gobierno Macri. momento, sí. socialista, o Yo con pensaba con Macri, Macri, pero digamos. para trasladarlo a la provincia. Entonces, bueno, no lo sé, es una experiencia que tienen que llevar adelante, porque de todos modos el Frente Progresista era una coalición, pero era una coalición donde las ideologías, como decían antes ustedes, eran más cercanas entre el radicalismo y el socialismo, los dos principales socios, que entre el radicalismo, el socialismo y sobre todo el PRO, digamos, sería el socialismo y el PRO como los dos extremos. Es una incógnita cómo se puede armar una gestión de gobierno así, pero bueno, el peronismo también, tanto en la provincia como en la nación, mostró que su diversidad ideológica es tanta que pasa también la cuestión de las diferencias en el poder. Por otro lado, se está dando como muy seguro el triunfo de ese sector en Santa Fe, y yo creo que el partido hay que jugarlo, ¿no? Y que el peronismo tiene muchas dificultades para su armado electoral a nivel provincial, sobre todo porque Perotti lidera el peronismo de una manera muy especial y muy mezquina, pero de todos modos es el peronismo. La gestión del gobierno provincial tiene muy mala imagen en Rosario, pero no es lo mismo En el fuera norte y de en otros sí, Rosario. tal cual. Tiene un dirigente interesante que aparentemente no va a jugar, que es Marcelo Lewandowski, que digo interesante desde el punto de vista de de los votos, nivel de conocimiento. de la cantidad de votos. Y Perotti está pensando también en una estrategia que tiene relación con lo que hizo Cristina ayer, que es, dicen que en los pasillos él dice, tenemos que buscarle un buen candidato a Milei para que le saque votos al frente de frente, ¿no? Y vos fijate que esa estrategia tenemos que buscarle un candidato a Milei, en coincidencia con lo que dijo ayer Cristina, de subirlo a Milei hacia el ring en el mismo sentido. Ayer en la provincia de Entre Ríos se definió que el gobernador Bordet definió que la elección provincial se haga el mismo día que la nacional. ¿Y qué busca con eso? Lo que busca es que Milei arrastre con un candidato propio una buena elección provincial y así le saque votos a quien hoy es el candidato preferido, que es el que fue ministro del Interior de Macri, Frigerio. Entonces, hay como todavía muchas cosas abiertas a nivel provincial como para pensar cómo van a ser las cosas. Y de hecho, bueno, como dijiste vos, se lanzó Puyaro, que está decidido a jugar. Se sabe que Clara García va a ser candidata. Se espera que se lance Carolina Lozada la semana que viene, pero no está todavía lanzada. Con lo cual hay que esperar todavía que el menú se termine de presentar. Sole, ¿cómo ves esto que ya planteó Damián, que se metió en la parte del peronismo? ¿Qué análisis hace de lo que está sucediendo ahí con Mirabella lanzando un libro, dando la sensación de que es el candidato, como ya se viene diciendo hace largo, de Perotti? ¿Qué otros candidatos estás viendo? Están todos esperando la palabra de Perotti, básicamente. Lo de Mirabella obedece a eso. Apurar un poco. No sé si apurarlo, bien. pero sí mostrarse, bueno, que Perotti haya ido que le haya prologado el libro, que haya ido a su presentación, que le está recorriendo la provincia. Está haciendo una fuerte apuesta mediática para hacerse conocido, sobre todo también en lugares donde no lo es. Bueno, Mirabella no es una persona tampoco muy conocida y en eso corre de atrás respecto de Lewandowski. Quizás también, como decía antes Damián, hablando siempre desde Rosario, que Rosario la verdad que es algo muy distinto a lo que es el resto de la provincia. Entonces vivimos medio como en una burbuja, eso también hay que tenerlo un poco en cuenta. Sí, y concentramos el 38% del padrón de todo Santa Fe. Digo, si bien es verdad que vivimos en una burbuja, es un número, casi te diría como la provincia de Buenos Aires en una nacional. Mira, históricamente el peronismo ha ganado elecciones en Santa Fe con Rosario en contra. En los años ¿En 90. ¿Con el mismo sistema? El sistema de ley de lemas. Claro, por eso te pregunto, porque digo, hoy ese 38% de Rosario en una boleta única sí, puede cambiar el panorama. Pero digo, decir, Obeid fue gobernador la primera vez
con Rosario votando por otro lado, dividiendo su voto en ese momento, claro, con Ley de Lemas entre Caballero y Usandizaga, o Reutemann fue gobernador con Rosario en contra, porque Rosario votaba claramente Usandizaga en el 91. Entonces, se puede construir poder sin Rosario también, pero, como decís vos, es más diferente que en otros tiempos, pero vos fíjate que Perotti va a ser candidato a diputado provincial. Muy difícil que alguien le gane a Perotti como candidato a diputado provincial. Y yo creo que Rosario va a votar en contra de Perotti. ¿Sole algo más para agregar? Así vamos cerrando. Creo que no, creo que hemos cubierto todo. ¿Me estoy olvidando de algo? Bueno, podríamos hablar un poco más de Rosario, Claro, pero se pero nos otra va. vez. Sí, otra vuelta, ¿o no? Bueno, les quiero agradecer por el tiempo y la verdad el análisis y las reflexiones que hacen. Es un placer compartir estos minutos con ustedes. Así que los dejo que se despida cada uno como mejor le parezca. Feliz Día del Trabajador. 1 de mayo, está Sí, bien. Feliz Día del Trabajador. Comparto esa despedida. Y la entonces. trabajadora. Y que bueno, los trabajadores podamos mejorar un poco con lo que viene, ¿no? Que venimos Sí. perdiendo demasiado con la inflación. Brindo por eso. Un saludo adelantado entonces para el 1 de mayo que se nos viene. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado. Nos vemos en una próxima entrega de DLR Político. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.